La Ilíada es un poema épico atribuido a Homero y se considera una de las obras literarias más importantes de la antigua Grecia. A continuación, te presento un resumen extenso de cada uno de los 24 libros que componen la Ilíada. Libro 1. La peste de Aquiles. El poema comienza con la cólera de Aquiles, un gran guerrero griego, que se niega a luchar en la guerra contra Troya después de una disputa con Agamenón, el líder de los griegos. Aquiles se retira de la batalla, y su ausencia lleva a una serie de derrotas para los griegos. Una plaga se desata en el campamento griego debido a la ira de Apolo. Aquiles finalmente accede a la súplica de su amigo Patroclo para prestarle su armadura y permitirle liderar a los mirmidones en la batalla. Libro 2. La asamblea de los griegos. Los dioses convocan a una asamblea divina para decidir el destino de los griegos y troyanos. Zeus permite que Atenea convenza a Pándaros de Troya para disparar una flecha contra Menelao, lo que reanuda la batalla. Agamenón convoca una asamblea griega para discutir la retirada o el continuo combate, y se forma un plan para enviar una embajada a Aquiles para implorar su regreso. Libro 3. Duelo de héroes. París, el príncipe troyano, propone un duelo entre él y Menelao para resolver la guerra de manera individual. Helena y los troyanos observan mientras los dos héroes se enfrentan en un duelo en el que se acuerda que el vencedor se quedará con Helena. La tregua se rompe cuando Afrodita ayuda a París a escapar de la muerte y lo lleva de regreso a Troya. Libro 4. Violación del juramento de tregua. La batalla se reanuda con intensidad. Los dioses participan activamente apoyando a ambos lados. Artemis engaña a los griegos para que ataquen a los troyanos. Agamenón decide romper la tregua e intenta matar a Príamo, pero es detenido por Héctor. Zeus y los dioses manipulan el campo de batalla a favor de los troyanos. Libro 5. El duelo de Diomedes y Glauco. Diomedes, un valiente guerrero griego, lucha contra Glauco, un troyano. Antes de enfrentarse en la batalla, ambos guerreros intercambian sus armas y recuerdan la amistad entre sus ancestros. Los dioses también influyen en el resultado del combate. Libro 6. La batalla en el escudo de Aquiles. Glaucón, el hijo de Héctor, es curado por Apolo después de ser herido en la batalla. La acción se traslada a un duelo en la muralla de Troya, donde Héctor se enfrenta a Diomedes y otros guerreros. El libro culmina con la retirada de los troyanos a la ciudad. Libro 7. El duelo de Héctor y Áyax. Los dioses deciden que la tregua se mantenga durante el día y ambos ejércitos construyen un muro en el campo de batalla. Héctor desafía a los griegos a enviar a su mejor guerrero para enfrentarse a él en un duelo. Áyax se ofrece voluntario y lucha contra Héctor en un enfrentamiento que finaliza sin un vencedor claro debido a la llegada de la noche. Libro 8. El muro griego y la intervención de Zeus. Los dioses deciden intervenir en la batalla de manera más activa. Zeus favorece a los troyanos y permite que Héctor acerque a los griegos hasta las murallas de sus naves. Artemis incita a los troyanos a asaltar el campamento griego y Zeus lanza un rayo contra las naves griegas. Los griegos, preocupados, deciden retirarse y construyen un muro para proteger sus naves. Libro 9. La embajada a Aquiles. Agamenón decide enviar una embajada compuesta por Odiseo, Áyax y Fénix para implorar a Aquiles que regrese a la batalla. Fénix narra la historia de cómo cuidó a Aquiles en su infancia, y Odiseo ofrece regalos y una disculpa en nombre de Agamenón. Aquiles se muestra inquebrantable en su decisión de no regresar hasta que los troyanos ataquen sus propias naves. Libro 10. Espionaje en el campamento troyano. Diomedes y Odiseo son enviados en una misión de espionaje al campamento troyano. Mataron a Dolón, un espía troyano, y luego se infiltraron en el campamento, matando a varios troyanos mientras dormían, incluido el rey Reso. Luego roban los caballos de Reso y regresan al campamento griego. Libro 11. La muerte de Patroclo. Patroclo, el amigo íntimo de Aquiles, suplica a su amigo que permita que los mirmidones regresen a la batalla usando su armadura. Patroclo lidera a los mirmidones y logra frenar el avance troyano, pero finalmente Héctor lo mata. Aquiles se entera de la muerte de Patroclo y promete venganza. Libro 12. La batalla en las murallas. La batalla se intensifica en las murallas griegas. Héctor rompe las defensas griegas y se aproxima a las naves. Los griegos están en retirada, pero los dioses deciden intervenir. Atenea alienta a Diomedes a regresar a la batalla y Ares y Apolo también participan en el conflicto.
Héctor es herido por Diomedes, lo que detiene su avance momentáneamente. Libro 14. El engaño de Hera y Atenea traman un plan para engañar a Zeus y favorecer a los griegos. Hera usa su encanto para seducir a Zeus y mientras están distraídos, Poseidón guía a los griegos en la batalla. Héctor vuelve a la lucha con renovado vigor, pero los griegos logran mantener su posición. Libro 15. El regreso de Patroclo. Patroclo aparece en un sueño a Aquiles y le suplica que cumpla su promesa de venganza. Aquiles decide regresar a la batalla para vengar la muerte de su amigo. Su madre Tetis le proporciona una nueva armadura y Aquiles se une a la lucha, inspirando a los griegos y sembrando el terror entre los troyanos. Libro 16. La muerte de Patroclo. Aquiles, impulsado por la ira y el dolor, masacra a los troyanos y finalmente se encuentra con Héctor. En una feroz batalla, Aquiles mata a Héctor como venganza por la muerte de Patroclo. Luego ata el cuerpo de Héctor a su carro y lo arrastra por el campo de batalla. Libro 17. El duelo de los dioses. La lucha por el cuerpo de Héctor continúa. Los dioses intervienen en la batalla, con Apolo defendiendo el cuerpo de Héctor y Atenea instando a los griegos a recuperarlo. Zeus convoca a los dioses a una asamblea para decidir el destino de Héctor. Finalmente Príamo, el padre de Héctor, se dirige al campamento griego en busca del cuerpo de su hijo. Libro 18. Las armas de Aquiles. Los dioses inspiran a Hefesto para que forje nuevas armas para Aquiles. Hefesto crea una armadura magnífica que incluye un escudo detallado que representa la vida en toda su diversidad. Aquiles se prepara para vengar la muerte de Patroclo y enfrentarse a Héctor una vez más. Libro 19. El duelo de Aquiles y Héctor. Aquiles organiza juegos funerarios en honor a Patroclo y también celebra competencias en honor a su amigo. Durante los juegos, Agamenón ofrece disculpas públicas a Aquiles por la disputa anterior. Luego Aquiles enfrenta a Héctor en un duelo en el que la ira y el dolor impulsan su intensidad. Héctor es finalmente derrotado por Aquiles. Libro 20. Los dioses manipulan la batalla. Los dioses manipulan la batalla una vez más. Apolo engaña a Aquiles para que se aleje de la ciudad, permitiendo que los troyanos se reagrupen y defiendan sus murallas. Los dioses participan activamente en la lucha, alterando el equilibrio en favor de ambos lados. Libro 21. La muerte de Héctor. Aquiles persigue a Héctor alrededor de las murallas de Troya 3 veces. Héctor intenta 3 veces negociar su cadáver a cambio de un entierro adecuado, pero Aquiles rechaza sus súplicas y lo mata brutalmente. Los dioses manipulan la escena mientras la muerte de Héctor marca un punto crucial en el poema. Libro 22. La muerte de Héctor y su funeral. Aquiles ata el cadáver de Héctor a su carro y lo arrastra por el campo de batalla nuevamente. La madre de Héctor, Hécuba, lamenta su muerte y los dioses lloran por su destino. Los dioses deciden que el cuerpo de Héctor debe ser devuelto a los troyanos y Zeus envía a Hermes a entregar ese mensaje a Príamo. Príamo, el rey troyano, se dirige al campamento griego y suplica a Aquiles por el cuerpo de su hijo. Ambos hombres comparten un momento de humanidad compartida y Aquiles accede a devolver el cuerpo de Héctor. La ciudad de Troya comienza a lamentar la pérdida de su gran héroe mientras se preparan para su funeral. Libro 23. El funeral de Patroclo y Héctor. Se realizan los funerales de Patroclo y Héctor. Aquiles celebra juegos fúnebres en honor a Patroclo, que incluyen carreras de carros y luchas. Después de los juegos, los griegos se reúnen para cenar y compartir historias. El espíritu de Patroclo aparece en un sueño a Aquiles, pidiéndole que queme sus huesos y mezcle sus cenizas con las de Héctor en una misma urna funeraria. Libro 24. El entierro de Héctor y el fin del poema. Los dioses deciden que el cuerpo de Héctor debe ser enterrado de manera apropiada, por lo que Apolo y Hermes guían a Príamo de regreso a la ciudad de Troya con el cadáver de Héctor. El poema culmina con el emotivo entierro de Héctor, y Aquiles y Príamo se reconcilian en su dolor compartido. La Ilíada concluye con los funerales de ambos héroes y el poema evoca un sentido de tristeza y reflexión sobre la naturaleza de la guerra y la condición humana. Este resumen detallado de cada uno de los 24 libros de la Ilíada destaca los eventos y los temas clave que conforman este épico antiguo. Cada libro presenta personajes, dioses y situaciones únicas que contribuyen a la rica trama y al análisis de la cultura, la guerra y la moral en la antigua Grecia.
La Odisea es otro poema épico atribuido a Homero que sigue las aventuras del héroe griego Odiseo en su intento de regresar a casa después de la guerra de Troya. La obra consta de 24 libros. A continuación, te presento un resumen detallado de cada uno de los libros que componen la Odisea. Libro 1, El Consejo de los Dioses. La Odisea comienza con una reunión de los dioses en la que Atenea intercede en favor de Odiseo, quien ha estado atrapado en la isla de la ninfa Calipso durante 7 años. Atenea pide a Zeus que permita que Odiseo regrese a su hogar en Ítaca. Mientras tanto, en Ítaca, los pretendientes de Penélope, la esposa de Odiseo, han tomado el control de su casa y buscan casarse con ella. Libro 2. La asamblea de Ítaca. Telémaco, el hijo de Odiseo, convoca una asamblea en Ítaca para discutir la situación de su hogar. Atenea, disfrazada de Mentes, aconseja a Telémaco que busque información sobre su padre. Telémaco se embarca en un viaje para visitar a Néstor y Menelao, antiguos camaradas de su padre en la guerra de Troya. Libro 3. Las historias de Néstor. Telémaco llega a Pilous y se encuentra con Néstor. Néstor le cuenta historias de su tiempo en la guerra y ofrece información sobre los héroes griegos, pero no tiene noticias recientes de Odiseo. Telémaco parte hacia Esparta para visitar a Menelao en busca de más información. Libro 4. La historia de Menelao. Telémaco llega a Esparta y encuentra a Menelao y Helena. Menelao narra su travesía después de la guerra y comparte historias sobre otros héroes griegos. Menelao revela que Odiseo está atrapado en la isla de la ninfa Calipso y aconseja a Telémaco que regrese a Ítaca y confronte a los pretendientes. Libro 5. Odiseo y Calipso. Los dioses deciden que Odiseo debe ser liberado de la isla de Calipso. Hermes es enviado para ordenar a Calipso que permita que Odiseo construya un bote para partir. Odiseo se embarca en el mar y después de naufragar llega a la isla de los Feacios. Libro 6. Nausicaa y los Feacios. Odiseo llega a la isla de los Feacios, donde Nausicaa, la princesa, lo encuentra y lo lleva al palacio de su padre, Alcínoo. Odiseo cuenta sus desventuras y Nausicaa se apiada de él. En el palacio, Odiseo es bien recibido y se prepara para contar su historia. Libro 7. El banquete de los Feacios. Odiseo relata sus aventuras en la corte de los Feacios. Después de haber estado en Calipso y enfrentar tormentas y peligros en el mar, Odiseo finalmente narra su llegada a la isla de los Feacios. El rey Alcínoo decide ayudar a Odiseo a regresar a Ítaca. Libro 8. Los Juegos Feacios y la canción de Demódoco. Los Feacios organizan juegos en honor a Odiseo. Después de los juegos, Demódoco, el bardo ciego, canta sobre la guerra de Troya y la astucia de Odiseo en el caballo de madera. Las emociones se desatan mientras Odiseo llora al escuchar la canción. Libro 9. Odiseo narra sus aventuras. Odiseo narra sus aventuras a los Feacios. Comienza con su partida de Troya y llega a la isla de los Cíclopes. Describe cómo cegó al cíclope Polifemo y luego narra sus desventuras en la isla de Eolo, los lotófagos y la confrontación con los lestrigones. Libro 10. La isla de Eolo y las sirenas. Odiseo continúa su relato y cuenta sobre su visita a la isla de Eolo, el dios del viento, donde recibe un viento favorable en una bolsa para su regreso a Ítaca. Sin embargo, sus hombres abren la bolsa y los vientos los llevan de vuelta a Eolo. Luego Odiseo y su tripulación se enfrentan a las tentadoras sirenas. Libro 11. El viaje al reino de los muertos. Odiseo relata su visita al reino de los muertos. Viaja al inframundo para buscar el consejo del adivino Tiresias y se encuentra con las almas de varios héroes y personajes mitológicos. Tiresias advierte a Odiseo sobre los desafíos que enfrentará en su regreso a Ítaca. Libro 12. Las aventuras en la isla de las vacas del sol. Odiseo narra sus últimas aventuras antes de llegar a la isla de los Feacios. Después de dejar el reino de los muertos, enfrenta dificultades en la isla de las vacas del sol, donde sus hombres desobedecen sus órdenes y consumen el ganado sagrado del dios Helios. Libro 13. El regreso a Ítaca. Los Feacios llevan a Odiseo de regreso a Ítaca mientras duerme. Mientras duerme, los Feacios desembarcan a Odiseo junto con sus tesoros en la playa de Ítaca. Atenea, disfrazada de pastor, se acerca a Odiseo y le informa sobre la situación en su hogar. Libro 14. El encuentro con Eumeo. Atenea guía a Odiseo hacia la choza de Eumeo, el fiel porquero. Odiseo se disfraza de mendigo y Eumeo lo recibe amablemente.
Odiseo escucha sobre la situación en su hogar y aprende que Penélope todavía es leal a él. Libro 15. El regreso de Telémaco. Atenea instruye a Telémaco para que regrese a Ítaca y visite a Eumeo. Telémaco y Eumeo llegan a la choza y se sorprenden al ver al mendigo, sin darse cuenta de que es Odiseo. Telémaco oculta su identidad mientras Eumeo comparte historias sobre Odiseo. Libro 16. El reconocimiento de Odiseo por Telémaco. Atenea restaura la apariencia de Odiseo y lo reconoce Telémaco. Padre e hijo se abrazan y lloran de alegría. Odiseo revela su plan para derrotar a los pretendientes y recobrar su hogar. Telémaco regresa al palacio y Odiseo se dirige a Ítaca disfrazado. Libro 17. El encuentro con los pretendientes. Odiseo llega al palacio en su disfraz de mendigo. Los pretendientes maltratan a Odiseo, pero Penélope muestra amabilidad hacia él y le permite quedarse. Odiseo mide a los pretendientes y observa su comportamiento, planeando su venganza. Libro 18. La prueba del arco y la matanza de los pretendientes. Odiseo se enfrenta a los pretendientes en una prueba de arco y flecha. Después de que nadie más puede tensar el arco, Odiseo lo hace y lo utiliza para matar a los pretendientes. Junto con Telémaco y los fieles sirvientes, Odiseo lucha y derrota a los pretendientes en una sangrienta matanza. Libro 19. El reconocimiento de Penélope. Penélope observa el enfrentamiento y aún incrédula, se reúne con el mendigo Odiseo. Odiseo le cuenta historias privadas para demostrar su identidad, y finalmente Penélope reconoce a su esposo. Se abrazan emocionalmente y lloran de alegría. Libro 20. La venganza de Odiseo. Odiseo y Telémaco esconden las armas en el salón principal para prepararse para la confrontación con los pretendientes. Penélope ofrece a los pretendientes un desafío en el que deben disparar una flecha a través de 12 hachas alineadas. Odiseo, aún disfrazado, demuestra su habilidad al completar el desafío. Libro 21. El duelo de los pretendientes. El desafío de las flechas se convierte en un duelo con arcos y flechas entre Odiseo y los pretendientes. Odiseo y Telémaco luchan contra los pretendientes, y con la ayuda de Atenea, prevalecen. Anfinomus, uno de los pretendientes, es asesinado. Libro 22. El fin de los pretendientes. La batalla continúa mientras Odiseo y sus aliados luchan contra los pretendientes en el palacio. Los dioses intervienen a favor de Odiseo y muchos pretendientes mueren. Finalmente Odiseo mata a Antínoe, el líder de los pretendientes, y restaura el control de su hogar. Libro 23. La reunión de Odiseo y Penélope. Odiseo revela su verdadera identidad a Penélope. Ella inicialmente se muestra escéptica, pero Odiseo le cuenta detalles privados sobre su cama como prueba de su identidad. Se abrazan emocionalmente y se reencuentran después de 20 años de separación. Libro 24. El encuentro con los espíritus. Los familiares de los pretendientes muertos buscan venganza ante los dioses. Atenea interviene y restaura la paz. Odiseo visita a su padre, Laertes, y le revela su identidad. Luego Odiseo y los pretendientes muertos se encuentran en el reino de los muertos, donde los pretendientes le expresan su amargura. El poema concluye con la restauración del orden y la paz en Ítaca. Este resumen detallado de cada uno de los 24 libros de la Odisea captura las aventuras y desafíos de Odiseo mientras intenta regresar a su hogar en Ítaca. Cada libro presenta una serie de episodios, personajes y obstáculos que contribuyen a la rica narrativa del poema, explorando temas como la astucia, la lealtad, la venganza y la reconciliación.